Bueno, y hoy se cumple una semana de que comenzó este ataque. Y querido Mauricio, qué gusto verte. Qué gusto verte, querido Mario Campos, en presencia y en persona. Después de cuántas semanas de vernos en la pantalla a la distancia. 2 años, Mario. Así es. 2 años. Oye, varios temas, querido Mauricio. Uno, lo que pasó el día de hoy, que algunos veían con mucha esperanza la idea de un cese al fuego. Otros dicen hay que tomarlo con cautela porque en realidad es simplemente para que puedan salir y lo que viene va a ser muy duro. ¿Qué valor le das a las noticias que hemos recibido el día de hoy? Mira, siempre es positivo en términos humanitarios que se establezca un corredor para que muchas personas puedan huir de la circunstancia en la que se encuentran y tratar de salvar la vida. Se espera lo peor en este sentido. O sea, justamente si va siguiendo la dinámica de este conflicto, la narrativa que se viene construyendo, y ojo, las narrativas importan porque no es solo una forma de representar la realidad, es una forma de transformarla. Claro. O sea, las narrativas van contando esta historia y la van moviendo. Y la narrativa que ha prevalecido en estos días es que a Rusia no le salieron los planes como los tenía planeado. Y esa es una narrativa muy fuerte que Rusia viene tratando de cambiar en estos últimos días con conquistas, está posicionándose en el sur del país, está tomando ya ciertas ciudades y está incrementando el monto de fuerza aplicada, lo que está escalando la tragedia humanitaria, sin duda. Y se espera que continúe. Por lo tanto, un corredor humanitario pues siempre es una buena noticia en ese sentido. Ahora, en términos de que... Pero también es anunciar lo que sigue. Sí, pero por otro lado, sería muy difícil utilizar a los seres humanos como escudos para que no suceda lo que pudiera llegar a suceder. Y además no significa que todas las personas que quieren salir van a salir. Se trata de ceses al fuego limitados, es lo que se está acordando, y se trata de ciertos corredores humanitarios para ciertas zonas, lo que, insisto, es positivo desde la perspectiva humana, pero que sin duda no resuelve nada de lo que en el fondo está sucediendo. Se programan negociaciones para la semana que entra y mientras tanto, pues cada parte, hay que entender cómo funciona esto. Este es de verdad el juego de la guerra como política por otros medios, lo que nos enseña Clausewitz desde la teoría clásica militar. O sea, se está empujando o aplicando la presión militar con el propósito de hacer o someter a la otra parte para que ceda en lo que necesitas que ceda, y si no vas a ceder, entonces te quito. ¿Qué objetivos tiene Rusia en términos de Ucrania? En este momento nos limitamos a Ucrania. El objetivo de la desmilitarización, en otras palabras, hacerse de la infraestructura militar de Ucrania, y lo llama Putin así, la desnazificación, o sea, hacerse también de la infraestructura política. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ha demostrado que no es tan fácil porque existe un porcentaje importantísimo de la población dispuesta a resistir, y esto se basa en todo lo que se fue construyendo del 2014 a la fecha, Mario. Del 2014 a la fecha hubo un sentimiento, sobre todo en estas generaciones jóvenes. Hay que entender que aquí hay un componente joven muy relevante. Claro. Lo hubo en la revolución del 2014 o en los movimientos sociales del 2014, y lo hay en este mismo momento. Y es un componente joven que no vivió en la Unión Soviética o que no estaba acostumbrada a vivir bajo la opresión rusa, así lo dicen. Y entonces ahora se liberaron en 2014, esa es su narrativa. Ellos se liberan en 2014 y ahora tienen a Rusia encima nuevamente, intentando coartar estas libertades que ellos sienten que ganaron. Y esto genera una moral importante, y esto es lo que estamos viendo como resistencia. Por lo tanto, Rusia intentará aplastar e intentará impactar en esta moral, intentará también generar miedo porque es parte de tratar de ganar la guerra. Sí. Y como resistencia se está topando con esta población dispuesta a salir a la calle y defenderse. ¿Hasta dónde llegará? Yo creo que pues sí son temas que están en evolución. Ahora, déjame agregarte una cosa, que es esta sensación de que estamos muy cerca de que esto escale a una dimensión todavía mucho mayor de conflicto. ¿Cómo estás viendo esa parte? Porque de pronto tenemos declaraciones como las del secretario
de Relaciones Exteriores de Rusia, diciendo, pues la respuesta a las sanciones económicas, ellos lo saben, solo puede ser lo nuclear y sería una guerra terrible, y entonces uno lo toma con mucha preocupación. Oye, como escuchamos hace rato, que decía Sabino al presidente Macron diciendo lo peor está por venir, después de una llamada de 1 hora con el presidente Putin. Macron se refería a lo peor en Ucrania, está por venir. Sí, Digo, lo es peor, importante clarificarlo. Claro, pero digamos, hay esta sensación de que están rozándose de pronto estas violaciones al espacio aéreo que declaran algunos países, que no escalan, ¿no? Pero ¿qué tan cerca estamos de que de pronto esto deje de ser un tema de Rusia-Ucrania para convertirse en un asunto de Rusia, OTAN, Rusia-Occidente? Mira, es una pregunta difícil de responder cuando los eventos se encuentran en progreso. Claro. Creo que tenemos que medirlo en términos de probabilidades, porque definitivamente estamos en un punto distinto hoy al punto en el cual nos encontrábamos hace apenas unas semanas. De acuerdo. Entonces, en términos de probabilidades, definitivamente lo que sucede es que se sube el nivel de probabilidad de un conflicto mayor, algo que estaba en un nivel bajísimo anteriormente, en este momento se sube y se sube por distintas causas. No significa que Rusia vaya a lanzar un ataque nuclear de manera inmediata. Pudiera, o sea, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que en la lógica racional indicaría, si asumimos que los actores son racionales, indicaría que, dado que una guerra nuclear no es ganable, y si estamos pensando y se está discutiendo ahora mismo en la mesa previa, ahora mismo, que Rusia tiene intereses estratégicos por los cuales lanza esta guerra. Tendrá incentivos para no escalarlo a esa dimensión. No cumpliría sus objetivos estratégicos. O sea, una guerra nuclear no solamente acabaría con esos objetivos estratégicos, acabaría con el propio país. Y entonces pierde la lógica racional. Ahora, aquí el problema es el siguiente. Cuando tú empiezas a incrementar las posturas militares y empiezas a incrementar los ejercicios militares y expandes los posicionamientos, las fronteras militares, los riesgos empiezan a escalar. Riesgos de errores de cálculo, riesgos de accidentes no deseados, como lo que acabas de mencionar, riesgos también de que la parte no racional del ser humano empiece a intervenir. Y ese es un tema. Pensemos, por ejemplo, el impacto de la frustración. Cuando un líder se siente frustrado, que no logra avanzar lo suficiente, o se siente acorralado, o se siente completamente excluido, entonces hay que entender. Pero sí me parece importante distinguir o diferenciar esas consecuencias de las amenazas expresadas, porque esas tienen un objetivo. Oye, y déjame poner un último punto, a reserva de que la agenda pública lo vamos a analizar después. Claro. Que me perdone Leo el comercial. Por supuesto. Este asunto de que más allá de lo que pase mañana o pasado, hay cosas que ya cambiaron en el tablero, sin duda, en la lógica de los actores. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que tú ya ves? Están anunciándose incrementos en los presupuestos militares, están anunciándose la intención de algunos países o de formar parte de la OTAN, ojo con esto, o formar parte de la Unión Europea, porque también eso los añade a una comunidad que, si bien no es una comunidad de seguridad, se empieza a dificultar el hecho de que sean atacados si forman parte de esta comunidad. Se empieza, por supuesto, a ejercer más despliegues militares y empieza a discutirse nuevamente todo el tema del armamentismo, todo el tema de las posiciones, de dónde estamos ubicados, de qué países son más vulnerables, qué países no son más vulnerables. Y ojo con esto, y aquí entra México, ¿no? A propósito de lo que decías, la utilización de otros espacios fuera de Europa, la utilización, por ejemplo, de regiones como África, Medio Oriente, Asia, el hemisferio occidental, como escenarios de potencial confrontación o de competencia por influencia y por espacios militares. Y está claro el factor chino. China no está viendo para nada con agrado lo que está sucediendo en este momento, porque rompe con la idea o el esquema
chino de incrementar su influencia. Y este es otro tema muy interesante que hay que discutir. ¿Por qué rompe con él? Porque la visión china es mucho más económica, que militar. es mucho más invertir en infraestructura, invertir en finanzas y formar corredores que ahora quedarían rotos, ¿me entiendes? Claro. O sea, China busca establecer estos corredores de comercio, estos corredores de infraestructura, estos corredores de flujos económicos que ahora quedan coartados. Y ojo, China y Rusia no son aliados, en este momento tienen metas comunes, tienen un rival común, pero no son propiamente aliados, sino históricamente son competidores y son rivales, y esta parte también habrá que incorporarla hacia el futuro. Y por eso la posición de China es bastante más ambigua, no es de un respaldo total. Así es. China se está absteniendo en las resoluciones en las Naciones Unidas, y China siempre que termina dando su comentario de, pues digamos, de justificación de las acciones rusas, termina también diciendo que no se debe violar la soberanía ni la integridad territorial Porque de los está países. hablando de... Y le preguntan al ministro exterior chino, ¿incluida Ucrania? Y se voltea y los mira a los ojos al reportero y dice, incluida Ucrania. Sí. Pero ahí está. Como para entender cómo está jugando. Pues ya le seguiremos, querido Mauricio. Seguiremos, por supuesto, querido Mario. Qué gusto verte. Estar aquí. Igualmente, gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con Adrián López para platicar de lo que pasó en Michoacán y de esta lógica del crimen organizado, el famoso tema de por qué no hay cuerpos y la respuesta a la autoridad. De eso platicamos regresando aquí en Es la Hora de Opinar. Ya volvemos.